Bueno, pues arrancamos este segmento y me da mucho gusto tener a don Enrique conmigo el día de hoy. Enrique Ortiz es nuestro gran divulgador de la ciencia. Habla de estos eventos que ocurrieron hace 500 años y que nos constituyen. Enrique, dejamos la historia allá en la cabina 88.1, hoy te traigo la octava, aquí te quedas. Exacto, aquí estamos, claro, y es un gusto estar aquí. Y seguimos en 88.1. Habíamos hablado del encuentro finalmente en Tenochtitlán, entre Moctezuma y Cortés. Ahí nos dejaste en el capítulo anterior. Sí, efectivamente, 8 de noviembre, el día en que entra Moctezuma, bueno, entra Hernán Cortés y se encuentra con Moctezuma II, en lo que actualmente es la calzada de Pino Suárez, Avenida Pino Suárez, ¿verdad? Y posteriormente, días después, pues se dan importantes eventos. ¿Se habrán encontrado dónde? ¿Dónde está el Palacio de Justicia? ¿Dónde está la Suprema Corte de Justicia? Existen diferentes versiones, ¿no? Una que es justamente donde se encuentra actualmente el Hospital de Jesús, que es República del Salvador y Pino Suárez. De hecho, Hernán Estamos Cortés... a escasos 500 metros de ahí, Sí, ¿no? sí. Hernán Cortés comenta que él funda el hospital en ese lugar para conmemorar este importante encuentro, aunque también se comenta que existe la teoría que se da el encuentro en lo que actualmente sería alrededor de San Antonio Abad, de la antigua ermita de San Antonio Abad, donde actualmente es Calzada de Tlalpan. Pero eso quiere decir que Moctezuma sale al encuentro de Cortés, más que Cortés llega al encuentro de Moctezuma. Es que este es el límite sur de Tenochtitlan, justamente donde está San Antonio Abad. De hecho, tenemos información que cuando se da el sitio de Tenochtitlan, a esa altura, los mexicas construyen una muralla de adobes y de piedra para cerrar la calzada, la cual, pues con 3 cañonazos, pues la derriban, ¿verdad? Y hay otra tercera versión, que es justamente en una isla, en un islote llamado Acachinanco, que de acuerdo a González Aparicio, en su obra Tenochtitlan, pasado y presente de Tenochtitlan, comenta que se ubicaba en Obrero Mundial y Tlalpan, aproximadamente. Pues eso ya es muy lejos del centro. Este islote, Acachinanco, tenía una fortaleza. Pero a ver, ¿tienes fuentes? En las cartas de relación o en Bernal Díaz, ¿dónde establecen? ¿O Bernal no lo establece? La mejor referencia es Hernán Cortés. En las propias cartas de Sí, relación. en las propias cartas y en todos sus informes, porque él mismo comenta esto referente al hospital, que él lo construye en el lugar donde se da el encuentro para honrar y conmemorar el evento, ¿no? Ahora, se encuentran, y la vez pasada platicábamos, y necesitan muchos mediadores en medio para poder hablar. ¿Qué sabemos de ese encuentro? ¿Cómo se miraron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué regalos se entregaron? Podemos empezar con los regalos. Moctezuma le da a Hernán Cortés dos collares de coral rojo con 8 camarones de oro, forma de camarón, ¿no? Y él recibe, en cambio, un collar de cristal cortado italiano, que para aquel momento se le llamaban margaritas, ¿no? Ese es el intercambio. Hernán Cortés se apea del caballo y recordemos que Moctezuma viene en una litera y viene acompañado pues, de un séquito de 200 nobles indígenas. Y cuando baja Moctezuma van barriendo el piso y van poniendo tilmas de fino algodón para que él vaya pisando encima de ellas. Va acompañado por su sobrino, el Huey Tlatoani de Texcoco, que es Cacama, y por su hermano menor, que es Cuitláhuac, señor de Ixtapalapan. Y, sin embargo, todo el mundo va descalzo en su presencia. Hernán Cortés se aproxima a él y trata de abrazarlo. Y estos dos señores le dicen, pues no lo puedes tocar, lo detienen. Incluso sabemos que nadie podía ver a los ojos a Moctezuma, y bueno, arriesgando su propia vida. Esa era la gran ventaja que tenía Moctezuma, la distancia que interponía entre él, entre el poder real y sus súbditos, al grado que no lo podían ver a los ojos. Y entonces trata Hernán Cortés de abrazarlo, lo detienen y lo que pregunta, lo primero que intercambian de palabras es, Hernán Cortés le pregunta, ¿en verdad tú eres Moctezuma? A lo que responde Moctezuma, sí, soy yo, ¿verdad? Evidentemente todo esto con la participación de dos importantes intérpretes, que sería Malinali, ¿no? Tenepal, la que habla con vivacidad, esta mujer Maya Popoluca,
y Nahua, que trae esto en su sangre, y Jerónimo de Aguilar, náufrago, ¿no? Muy dedicado a la religión, aunque no era sacerdote, pero que vivió con los mayas más de 7 años. Y así se establece el código de la comunicación, y también sabemos que en algún momento Moctezuma le dice a Hernán Cortés, ya fuera en este momento del encuentro, o cuando ya se encuentran en un palacio, en el de Axayácat o en las casas nuevas, le dice, te has cansado, te has fatigado, pero has llegado a tu casa, ¿verdad? Has llegado a tu casa. Mira, desde ahí te esa estábamos frase. esperando. Evidentemente, los mexicanos no nos fijamos en estos protocolos o fórmulas que manejamos al hablar, ¿verdad? De cortesía, pero seguimos diciendo esto, ¿no? Tu casa es mi casa. Y Hernán Cortés, y muy posiblemente pues, sus capitanes, al escuchar esto dicen, pues es que nos esperaban, es que esta es nuestra casa, es que realmente ellos ya están entregándonos su poder. Enrique, hablábamos hace un momento justamente con Arnulfo Romo, cómo la percepción de las cosas entre los seres humanos es distinta. Efectivamente. Y que nos volvemos seres sociales cuando logramos ponernos de acuerdo en un método donde tus percepciones y las mías son las mismas. Pues por lo menos coinciden para la comunicación. Y pensaba justamente en esta plática que iba a tener contigo, porque las percepciones de Moctezuma y de Cortés han de haber sido muy dispares, ¿no? Claro. Una de ellas es que en su discurso, entiendo, las primeras palabras que pronuncia Moctezuma, utiliza el sufijo TL, que querría decir Dios. Y entonces la traducción que le llega a Cortés es que lo hacen o lo esperaban como Dios. Pero en realidad, al mismo tiempo, se puede entender que ese mismo sufijo se utilizaba para nombrar aquello que Importante. no era... Sí, exacto, importante Ahí va. y que no Sí. era. A ver, explícame esto. Teotl. La Exacto. palabra náhuatl, teotl, significa, tiene diferentes simbolismos o significados. De acuerdo a varios estudiosos, entre ellos León Portilla, Luis Barjau, teotl está asociado a una persona de importancia, a un cacique, a un señor relevante. Sin embargo, pues a través de 500 años de una distorsión y de litros de tinta y de papel que se han dedicado a escribir lo que es el proceso de esta guerra hispano-mexica, ¿no? Pues también se le ha dado una connotación de Dios. Y por estos detalles tan sutiles, ¿no? Podemos tener una confusión en que Moctezuma pensaba que Hernán Cortés y sus castellanos eran dioses o que simplemente eran personajes, caciques, guerreros de importancia. Pero ¿cabe que Cortés haya escuchado ser nombrado Dios? O sea, que esa confusión se haya producido. Lo que sabemos, de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo y sobre todo el propio Cortés en sus cartas de relación, es que a él ya lo esperaban, que esperaban a alguien. No esperaban en sí a un dios, pero esperaban a alguien de importancia, a un teotl, a un teúl, ¿no? Él llega y él por su puño y letra dice que no desmiente la versión y que sí, pero a quien esperaban no era a él en persona, sino a la representación de Carlos V, Carlos V de Alemania y Carlos I de España, ¿verdad? Y él no desmiente, él al contrario, y tenemos que entender que él escribe su carta de relación con objetivos políticos, ¿no? Es un CV, es una justificación de los honores que le va a dar el rey de España, incluso su marquesado de Oaxaca. Así como Bernal Díaz del Castillo también lo hace, pero él no lo hace para Hernán Cortés. Él es la voz de la tropa. Él es la voz de los soldados, ¿verdad? Ahora, hay una versión, no sé si popular, y tampoco sé si historiográfica, pero es una versión que corre. Que Moctezuma, pues en realidad no sabía que una nueva civilización estaba a punto de llegar y no sabía que los españoles estaban a punto de llegar. Es decir, había un desconocimiento del mundo. Y hay otras versiones que dicen de ninguna manera, hacía ya muchos años que sabían que estaban rondando
el propio Jerónimo de Aguilar había llegado mucho antes. Estaba también Pedro Gonzalo Guerrero, ¿no? Que estaban ya ahí y que habían llevado, digamos, todos estos que habían estado llegando, habían llevado información a Moctezuma. Moctezuma sabía perfectamente que en un momento dado iban a llegar y quizá por eso lo recibió como lo recibió, porque también conocía de su poder militar, del uso de la pólvora, del uso de los caballos, es decir, sabía que venía un encuentro. Pudo haber sido esta la frase, sabíamos que venían. Sí, sí, ¿y por qué podemos tener la certeza de que Moctezuma sabía que llegaban? ¿Por qué? Porque cuando llega Hernán Cortés a Chalchihueca, en los Arenales, enfrente de lo que es San Juan de Ulúa, justamente llega y a 1 o 2 días les entregan presentes. Presentes, entre ellos están estos 2 círculos que dice Hernán Cortés que era el tamaño de ruedas de carretas. Uno dorado, que era el sol, y uno plateado, hecho de plata, que era la luna. Estas grandes piezas que se enviaron a Europa no tenían intención de ser entregadas para Hernán Cortés, tenían intención de ser entregados a la expedición de 1518 de Juan de Grijalva. Ya estaban ahí, sin embargo los estuvieron esperando y ya no regresaron por ahí, ¿verdad? Otra cosa de importancia, existe esta anécdota en la cual se sabe que por la costa de Tabasco, por la península Maya, llega un cofre flotando de un náufrago. Lo abren y encuentran pan casabe, encuentran terciopelos, encuentran dagas, ¿no? Todo este tipo ya de objetos propios pues de los establecimientos ya españoles en lo que era Isla Fernandina y la Española. Ahora, ¿qué más sabía Moctezuma? Sabía que eran superiores en poderío militar, sabía que había muchísimos del otro lado del mar, sabía que podía ser el fin de la civilización como ellos la conocían. ¿Qué sabemos que sabía? No, realmente a ese grado entraríamos ya en un campo de la especulación. No sabemos realmente cómo los consideraba. Lo que sí sabemos es que para los antiguos mesoamericanos el punto donde se une el mar con el cielo es un punto donde viven los dioses. Es un espacio de sacralidad. Y así como en Europa pensaban que la tierra era plana y que si uno pasaba cierta distancia iba a haber dragones marinos y serpientes marinas que te iban a destruir, aquí en Mesoamérica no pensábamos eso o no pensaban eso, pero pensaban que ese era el límite, ¿no?, de lo que era el Anáhuac, de lo que era la tierra, y que ese espacio ya estaba habitado por los dioses. Entonces vienen estos personajes, aparecen en este horizonte, y bueno, no sería difícil pensar que que se les dan ciertas connotaciones divinas o sagradas. Sin embargo, es importante comentar que ven que mueren y ven que sangran, y ven que son avariciosos. Bueno, pues viene el primer encuentro y después encuentros sucesivos hasta el asesinato de Moctezuma. ¿Te parece que ese siguiente capítulo lo guardemos para tu próxima visita? Sí, dentro de 8 días podemos hablar de la captura de Moctezuma. Aquí te espero, Enrique Ortiz. Muchísimas gracias. Gracias por esta divulgación que nos entregas y que es tan exitosa en este espacio. Muchas gracias. Bien, pues nos vamos a corte. De vuelta hablaremos con Milagros Oreja. Ella trae su sección Emprendedores, hablar de estos esfuerzos que jóvenes empresarios están arriesgando.